29 de febrero del año 2016, recuerdo que eran las 4:45 de la tarde, saliendo del Centro Nacional de Adopción, el CNA, con muchos pensamientos en mi mente porque justo ese día llevé la papelería para iniciar un proceso de adopción. Lo único que tenía al salir del CNA era fe. No sabía cuánto tiempo iba a durar el proceso, no sabía si el proceso se tenía que iniciar nuevamente, porque si el proceso duraba más de 2 años, tenía que volver a iniciar con toda la papelería, con todos los requisitos. Pero al salir de ese lugar, que únicamente fui yo porque mi esposa se quedó en casa, recuerdo que vi al cielo y con fe yo le dije al Señor: yo sé que tú tienes una generación para mí. Yo sé que tú tienes una hija para mí, porque en ese momento yo estaba seguro de lo que yo anhelaba, de lo que mi corazón juntamente con mi esposa anhelaba, y era poder tener una hija. Y lo único que tenía en ese día, en ese momento, antes de las 5 de la tarde, antes de que cerraran el CNA, era fe. Tal vez era muy poca la fe, o tal vez era mucho en ese momento, pero mi oración fue: Dios, dame fe para seguir creyendo que un día voy a tener a mi hija en mis manos. Hola, bienvenido a mi podcast. Yo soy Samuel Díaz. Para mí es un placer estar aquí contigo. Como siempre te lo he dicho, ahí suscríbete al canal, dale click a la campanita. Y hoy tengo el placer, la dicha, el privilegio de poder hablar contigo acerca de un tema que a mí me apasiona, que a mí en realidad he podido ver cuánto Dios me ama, y es acerca de la fe. La fe, ¿qué es la fe? Pero lo mejor del día de hoy no es hablar únicamente de algo que me apasiona, sino que es poder hacerlo con gente que yo amo, que yo valoro, que me han inyectado fe a lo largo de la vida. Y hoy tengo aquí a mis amigos Luis y Esther. De verdad, gracias por estar aquí conmigo compartiendo este podcast. Estoy seguro que nos la vamos a pasar genial. Y lo más importante es que si este podcast está siendo de bendición para ti, que lo puedas compartir con otras personas. Estamos terminando e iniciando el 2025 e iniciando el 2026. Y creo que a lo largo de muchos años de nuestra vida, en mi caso 44 años, creo que el tema de la fe siempre nos impacta, siempre nos sorprende. Y la verdad quiero empezar yo con la definición que bíblicamente es la fe. Dice Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición, pero dice que es la certeza. ¿Qué crees, Esther, que significa tener una certeza en la vida? Bueno, creo que algo muy bonito que hoy usted nos contaba, creo que lo podemos ver mejor con ese ejemplo, es que aunque usted llevaba los papeles, ¿verdad? Los fue a dejar, pero no le dieron la respuesta de una vez. No le dijeron: Sammy, mire, Samuel, sí le vamos, está autorizado y el proceso de adopción está completado y entonces venga mañana, ¿verdad? Pero usted salió de ese lugar con la certeza, pero la certeza empieza con algo, con la esperanza, ¿verdad? Entonces hay un dicho que creo que todos conocemos que dice: la esperanza es lo último que muere. Pero realmente es que la esperanza nos trae la certeza, nos trae esa capacidad, porque Dios a todos nos dio una capacidad para poder confiar, ¿verdad? Y realmente de eso se trata la certeza, confiar aunque en el momento yo no esté viendo palpablemente la respuesta, pero estoy convencido, estoy confiando en que voy a recibir una respuesta, sea positiva o negativa, porque ustedes saben que con Dios es así, las oraciones siempre van a tener una respuesta. Claro, y gracias. Esther nos hablaba de qué es la certeza, pero la segunda parte del versículo dice la convicción de lo que no se ve. Y qué impresionante la definición de la fe. O sea, porque dice que es la convicción de algo que mis ojos no están viendo. O sea,
pudiéramos hacer una temporada completa de podcast solo hablando de la fe. O sea, todo el capítulo 11 de Hebreos nos habla sobre el salón de la fama de las personas que han tenido fe, Abraham, Enoc y otras personas, pero dice que es la convicción de algo que no puedo ver. O sea, y cuando yo me pongo a pensar en algo que no puedo ver, es algo que o tengo los ojos tapados, o es algo que está oscuro. Y me recuerdo muy bien que mi papá, él no tenía un ojo, él tenía un ojo de vidrio, y entonces él veía solamente con un ojo. Y entonces él, cuando hacía limpieza en la casa, él quebraba un montón de cosas porque él no veía por un lado. Entonces él estaba acá, y cuando volteaba él hacía desastres muchas veces porque él no podía ver. Y qué impresionante que la fe es estar convencido, pero de algo que yo no estoy viendo. O sea, y esa es la fe. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que creamos que Dios existe. Entonces, yo no puedo tener fe si yo no creo en Dios. Entonces, cuando yo no creo en Dios, es como que mis ojos están tapados. Entonces, yo empiezo a tener fe cuando yo sé quién es Dios. Y a ver, te pregunto, Luis, ¿qué diferencia habrá en la vida de una persona de tener la convicción de que Dios está con uno o que Dios no está en uno, hablando puntualmente de la fe? Porque muchas personas dicen, yo tengo fe en algo, y a veces las cosas se dan, pero la fe que nosotros tenemos está puesta en Dios. ¿Cómo lo vives tú? Te lo comento de la forma, creo, más recreativa que puedo comentártelo. Hace unos años atrás andaba con un amigo en común, con Jaimito, y recuerdo que pasamos a la Praderita, cuando la Praderita era, creo que, el único centro comercial en su momento. Y yo miré una mochila que en ese entonces empezaban a salir las laptops. Era raro el que tenía, o sea, rarísima la persona que tenía. Y recuerdo que yo pasé y me quedé viendo a la mochila, y el Señor habló a mi corazón que la pasara comprando. Y me acerqué a comprarla. Cuando la estaba comprando, él me pregunta, ¿y por qué la estás comprando si no tenés computadora? Entonces yo le dije, no la tengo ahorita, pero yo estoy seguro que Dios me la va a dar. Cuando salimos con la mochila al hombro, se me quedaba viendo así como extrañándome, porque, o sea, no llevaba lo que tenía que llevar adentro. Al día siguiente llego a la oficina y en la iglesia, y se acerca a la pastora Silvita y me habla y me dice, Luisito, me dice, te quiero regalar mi computadora. Era una laptop. Wow. Al día siguiente. Y ese día yo le conté la historia a los pastores, y los pastores hablábamos en fe, ¿verdad? Que hay que actuar y hay que saber que Dios es el que respalda ese ejercicio. La fe es ejercitarlo, es decirlo. El pastor Harold tenía una frase que decía que el pesimista es un optimista altamente calificado. Y es cierto, el que no tiene fe es una persona con mucha fe, solo que es negativa. Porque la persona que no tiene fe dice no va a pasar, y no pasa. Pero la persona que dice que sí va a suceder lo que uno anhela, lo que uno está buscando, lo que uno está esperando, lo más seguro, Dios te bendice y te da lo que estás esperando. Qué impresionante ese ejemplo, porque obviamente nos motiva a creer, pero no siempre Dios actúa de la misma forma. O sea, porque aquí Luis nos está contando un ejemplo que creyó, actuó, ¿y cuánto tiempo se tardó Dios? Un día. Pero si nos tomamos con esa fórmula, decimos, entonces yo oro hoy y mañana voy a tener la respuesta. Y no siempre es así. Podemos leer la palabra que dice que la fe mueve montañas, pero muchas veces nos enfrentamos a fe y no mueven las montañas. Y decimos, yo tengo fe y yo lo estoy declarando. Entonces, por ejemplo, nos podemos recordar de la historia de Abraham. Pasaron 25 años, en el caso de Luis fue un día, en el caso de Abraham fueron 25 años. Si lo pasamos a semanas, yo hice el cálculo y son 1300 semanas que él estuvo esperando el milagro. ¿Pasó? Sí, pasó el milagro,
Pero muchas veces somos muy emocionales de pensar de que si en otra persona las cosas pasan de una forma, tienen que pasar así. Y no es así, porque con cada uno de nosotros es un proceso totalmente diferente. Lo que Dios quería hacer en tu corazón a lo que Dios quería hacer en el corazón de Esther, o en el mío, o hace muchos años en el corazón de Abraham. Y investigando uno, o poniéndome a pensar un poco acerca de la fe, o desarrollando también el tema, la fe no va únicamente en la línea de la oración. La fe tiene que ver mucho, o juega un papel muy importante en el tiempo de la espera. Porque yo puedo orar con denuedo, pero ¿cuánta fe estoy teniendo en esos 25 años de Abraham? Sí. O sea, ¿qué piensas, Esther, de esa fe? No en mi tiempo de oración, sino que en esa fe cuando estoy en silencio. Sí, creo que algo muy importante que quiero comentarles, ¿verdad? Es que, por ejemplo, para los judíos la palabra fe realmente es emuná. Y emuná, digamos, si lo traducimos literal, es fe. Pero lo que realmente esa palabra transmite es en decir que todo va a estar bien, que va a haber una respuesta, lo que yo les decía al principio, sea positiva o negativa, pero lo va a haber. En el tiempo, ¿verdad? En su proceso, hay muchas cosas que se van formando. Por ejemplo, en lo que Sammy nos contaba hoy, o lo que Samuel nos decía acerca de Abraham y del proceso que él vivió en esos 25 años. Todo lo que Dios tuvo que trabajar en él, ¿verdad? De pronto su carácter, ustedes pues de pronto conocerán la historia, y si no la pueden leer en el libro de Génesis, dice que él escucha las palabras de su esposa, ¿verdad? Porque su esposa también está desesperada por tener un hijo, y lo tiene a través de una criada. Bueno, en fin, la historia de verdad es apasionante, ¿verdad? De todo lo que pasa. Llega un momento en el que Abraham, su fe, o sea, su emuná, ¿verdad? Su confianza de que el Creador, de que el Eterno, de que Dios tiene todas las cosas bajo control y todo obra para bien. Porque eso es lo que realmente significa emuná. Todo obra para bien, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces, pasan por ese proceso, y Abraham va formando ciertos procesos en su carácter, en su vida como padre en el futuro, porque él se vuelve padre. Realmente se convierte en papá cuando viene su primer hijo, ¿verdad? Ismael. ¿Quién es la que no es madre? Sara. Pero dice que 12 años después, 12 o 13 años después, viene Isaac, ¿verdad? Y entonces, bueno, es de verdad, como dices, Samuel, aquí podríamos hablar un montón. Claro, sí, por mucho, pero es eso justamente, qué hacer en el proceso. Yo recuerdo, y lo hacía en relación a semanas, porque hablando un poco de la adopción, recuerdo que el 29 de febrero del 2016, justamente fue un año bisiesto, llevamos la papelería, y a partir de ese día empezó un camino, ¿verdad?, de fe, porque la adopción no es algo seguro. O sea, había que tener fe. Pero yo recuerdo que todos los viernes, tipo 4 de la tarde, yo me ponía mal. Emocionalmente yo me ponía mal. ¿Por qué? Porque yo esperaba una llamada del CNA juntamente con mi esposa para que nos dijeran, ya tenemos a tu hijo. Estaba, cuando ya nos dieron a Jimena, nos pusimos a contar, y ese proceso duró 42 semanas. Y fue impresionante para nosotros, porque viendo el tiempo del embarazo, el embarazo regularmente es de 40 semanas, pero dice que un embarazo puede ser entre 37 y 42 semanas, un embarazo normal. Entonces lo que nosotros vivimos fue un embarazo. Pero todos los viernes a las 4 de la tarde, cuando ya se acababa el viernes, que la oficina del CNA se iba a cerrar, yo me ponía mal porque pasaba otro viernes y no me llamaban. Y yo me recuerdo que yo me ponía a llorar y a reclamarle a Dios y a decirle, Dios, pero si yo le decía, Dios, yo te sirvo, yo toda mi vida yo he hecho las cosas bien, yo lo que anhelo es tener una hija, pero si yo no soy una mala persona. Entonces todos los viernes, y entonces fueron 42 viernes los que yo me puse mal. Pero entonces, cuando me voy a la historia de Abraham,
Me imagino a Abraham salir 1300 viernes a ver las estrellas y no pasaba nada. O sea, ¿qué hacer, Luis? Esos 1300 viernes salir al ver las estrellas y no vemos, pero a Dios habrá hablar, ni chiflar, ni soplar, y no vemos qué hacer. O sea, ¿cómo podemos animarnos unos con los otros? Porque la Biblia dice en 1 Tesalonicenses que nos tenemos que animar unos con otros con la misma fe que tenemos. O sea, ¿cómo podemos animarnos si estamos pasando, si algunas personas que están viendo el podcast están pasando esos 1300 semanas o esas 42 semanas como la que nosotros pasamos como familia? O sea, ¿qué deberíamos de hacer? Creo que primero lo más importante es doblar nuestras rodillas hacia Él, ¿verdad? Segundo, rodearte de gente que tiene fe. Eso. Rodearte de personas que te inspiren, que te ayuden, que te hagan crecer, que puedan ellos traer una palabra específica para que uno pueda luchar por eso mismo. Abraham la tenía, ¿verdad? Que su generación iba a ser como las estrellas, por eso lo creía. Entonces creo que nosotros a la hora de tener fe hay que tener una palabra donde nosotros podamos tomarnos de ella para poder ver lo que Dios dice que va a hacer con nosotros. Si nos tomamos de ella, lo más seguro lo vamos a ver. Eso sí, en el ínterin, o sea, lo que va a suceder es que Dios nos va a formar nuestro corazón, va a formar nuestra vida, va a empezar a limpiarnos el terreno para que cuando venga y se haga real lo que nos va a dar, sepamos nosotros de quién nosotros tenemos que tener fe, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que estar en ese momento? Lo que pasó con el hijo de él, ¿verdad? A los meses, a los años, el Señor se lo pide de nuevo. Claro. Entonces, ¿pero por qué? 25 años estuvo él esperando. Él sabía que iba a venir, pero en esos 25 años Dios trató con él. Le enseñó a creer. Si no, no hubiese pasado. Para estar listos a los 12 años. Ajá. que Si le no, llaman no hubiese y le pasado. piden. Eso se hubiese dicho no. Si se lo hubiera dado al día siguiente, hubiera dicho no. Pero él sabía que el que es fiel para empezar la obra, la va a terminar. Y eso es con la gente con la que tenemos que estar. Claro, aquí hablamos de un proceso y justo lo que decías al otro día. En tu caso fue un día porque la laptop no es lo mismo que la promesa de generaciones. Pero claro, o sea, obviamente Dios mide la fe de cada uno. Y entonces, obviamente, aquí hablamos de procesos como el proceso de José. Cuánto tiempo, cuántos años él vivió un proceso que si de la noche a la mañana lo ponen de segundo detrás del faraón, él no hubiera tenido la misma capacidad. Pero me encantó mucho lo que decías de cómo podemos llevar o cómo podemos salir adelante en esos tiempos difíciles que necesitamos fe. Y me quedo con la parte de los amigos, de las personas que te van a inyectar fe. Es tan importante porque si viene gente que va a estar metiendo cosas negativas o basura a la cabeza de uno, le va a robar la fe. Pero necesitamos gente que nos aliente. En mi caso con Jimena, nuestra familia nos animaba, nosotros ya le teníamos el nombre, mi hija se llama Jimena Abigail y nosotros orábamos por Abigail. Todas las semanas nos juntábamos a orar por ella. Entonces, obviamente, eso inyectaba fe en nuestro corazón. Claro. Y habían veces que habían personas que nos decían, no, pero ¿por qué no hacen esto? ¿O por qué no hacen lo otro? Y entonces, muchas veces yo le prestaba atención a esas palabras. Recuerdo una vez ya teniendo a nuestra hija, me invitan a una iglesia a predicar. Y entonces cuando yo me presento como un papá por medio de la adopción. Y al término de que Dios se movió en el lugar y todo, sube una persona y entonces dice ahí enfrente de toda la congregación, vamos a orar por el pastor para que Dios le dé hijos de verdad a él, para que le dé sus hijos verdaderos. Y yo estaba ahí arriba y yo diciendo, Dios, no permitas que salga de mi boca palabras incorrectas, ¿verdad? Entonces, pero esas son personas que muchas veces, que tal vez no lo hizo con una mala intención, o sea, su cultura, su educación, no sé, pero que esas palabras quisieron venir a quitar fe a mi vida. Y entonces es ahí lo importante de rodearnos con personas como nosotros que vamos a estar inyectando fe hacia otras personas. A ver, Esther, si nos puedes contar algún ejemplo, tal vez de alguien que haya inyectado fe a tu vida, ya sea
familia, amigos, compañeros de trabajo, iglesia, pero que tú dijeras, esta persona fue enviada por Dios o con una palabra, con un texto o con algo? Bueno, yo creo que Dios nos habla de diferentes maneras y hace 9 años nosotros como familia con Luis, ¿verdad? Nació nuestra segunda hija. Ay, no, tercera no. ¿En qué momento me perdí? Perdón, nuestra segunda hija ya tenía 3 años, ahorita tiene 12 años, tenemos 2 hijas, una de 16 que se llama Natalie y la pequeña de 12 que se llama Isabel. Pero cuando ella tiene 3 años y está en el colegio, empezamos a notar que ella, por ejemplo, no hablaba, no prestaba atención, bueno, podría contarles muchos detalles, pero en resumidas cuentas, Isabela es diagnosticada con autismo de alto funcionamiento. Ese año fue muy difícil porque cuando uno recibe ese tipo de diagnósticos es como si uno pasa por un proceso de un duelo, ¿verdad? Porque está perdiendo y estás muriendo a una ilusión, ¿verdad? ¿Cuál era mi ilusión? Tener una hija neurotípica. Y resulta que Dios envió una hija neurodivergente. Entonces, cuando yo empiezo a investigar, ¿verdad? Realmente no investigar, a leer. ¿Por qué alguien puede nacer con autismo? Porque la agarraron sin información de nada. Claro. Y pasó por todo su proceso de análisis, ¿verdad? Y las terapias para revisar y validar, porque no es un diagnóstico delicado que no se puede dar como a la ligera. Y cuando yo empiezo a leer, bueno, en internet complicado. Sí, te explica un montón de cosas que se le van a dificultar a Isabela, ¿verdad? Y cuál es la razón por la que Isabela viene con autismo. Y una de esas es una teoría, porque realmente no hay una hipótesis, porque no hay teorías aún, es que el gen la puede transmitir la mamá. Y entonces empieza un proceso y una batalla en mi vida, porque era como yo traje a mi hija, ¿verdad? Y yo fui la que la transmití con ese gen y entonces cuando estamos con la psicóloga, me dice la psicóloga, por favor, anule todo lo que usted haya leído, ¿verdad? La psicóloga no era cristiana, pero Dios la usó en ese momento. Y me dijo, yo sé que usted cree en Dios, yo sé que usted ama a Dios y yo sé que Dios la trajo a su hija con un propósito a este hogar, ¿verdad? Hoy es muy fácil hablar de eso. Hace 9 años, todavía hace 4 años no era fácil, ¿verdad? Fue un proceso, como usted dice, es un proceso, ¿verdad? Y hoy, por ejemplo, la veo, ¿verdad? Que ya está más alta que yo, que ha logrado conquistar muchas cosas en Dios, en la iglesia. Hoy le decían que es como la encargada de la consolidación, porque ya cuando alguien no llega a la iglesia, te extrañamos, ¿por qué no habías venido? Porque los autistas sí, son muy directos y son sinceros, ¿verdad? ¿Por qué no venís? Te extrañamos. Y entonces ¿andas haciendo cosas malas o qué? ¿Andas en pecado? Sí, ¿Qué te impide venir? Bueno, el asunto es que creo que dos personas que han impactado mucho mi vida con respecto a esto es, número 1, Luis, mi esposo, ¿verdad? Él se levantó como un sacerdote, como un querubín protector para nuestro hogar, y jamás salió de su boca una palabra como para decir no lo vamos a lograr o no sé, ¿verdad? Y la segunda persona es mi hermana Estela, que también es nuestra pastora. Siempre ha tenido una palabra en el momento, ¿verdad? Recuerdo una mañana yo estaba buscando al Señor y yo le decía al Señor, como Sammy, ¿verdad? Que lloraba y le decía, hoy es viernes y ya pasó la semana y no recibí nada, ninguna llamada telefónica. Para mí era como, Señor, ¿por qué mi hija vino de esta manera al mundo? ¿Verdad? Y entonces yo empecé a orar y dije, Señor, yo pequé, mi esposo,
si es una maldición. O sea, empecé como a analizar y a revisar tantos puntos. Y el Espíritu Santo me habla a través del milagro que Jesús hace con el hijo que padecía de ataques epilépticos. No sé si recuerdan la Biblia. Y dice que, es paralítico. Y dice la Biblia que los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿será que este hombre es paralítico porque sus padres pecaron o porque él pecó? Y Jesús le responde y les dice: ni sus padres ni ellos pecaron, ni él pecó. Esto solo es para darle la gloria a Dios. Y es de esa manera en como nosotros hemos visto cómo el día que el autismo tocó a nuestra casa, realmente fue eso, para darle la gloria a Dios en cada reto que hemos tenido que enfrentar como familia. Pero qué impresionante, gracias Esther por ser vulnerable en esta parte. Qué impresionante, porque dices, hoy lo puedo hablar, hoy lo puedo decir. Hace 4 años era mucho más complicado. O sea, justamente como Esther cierra la frase, cuando el autismo tocó a la puerta. O sea, es un proceso, pero en ese proceso estaba Luis y en ese proceso estaba su hermana, que también es su pastora. O sea, Dios los guardó, Dios los arropó, envió un vallado de ángeles para que los dardos, para que las situaciones difíciles no cayeran sobre su mente o sobre su corazón, porque los primeros pensamientos, ¿cuáles fueron? Yo fui la culpable. Sí. Y en ese mismo proceso, recordando un poco eso, hoy yo les estoy contando, o inicié contando un poquito acerca de la adopción de mi hija. Pero recuerdo cuando estábamos sentados con Auri frente al doctor, y él nos dice: no, es que biológicamente ustedes no pueden tener hijos. Y entonces yo la tomo de la mano. No es una frase que uno como pareja quiere escuchar. Y entonces nos enfrentamos a algo que nunca habíamos visto. Y entonces tocó a nuestra puerta la infertilidad. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Buscamos, en nuestro caso, a nuestros pastores, que ellos habían pasado por un proceso similar, y recuerdo que ellos nos inyectaban de fe y nos decían: sí, que ustedes van a pasar y van a hacer eso. Pero fácilmente para mí era: no, ellos me lo están diciendo porque ya están del otro lado, porque tienen a su hija, pero no están viviendo lo que yo estoy viviendo en este momento. Por más que le digan: yo te entiendo, jamás, nadie lo va a entender a uno. Entonces, pero la importancia de esas personas, en tu caso fue tu esposo, tu pastora, en mi caso mis pastores, y en el caso tuyo, Luis. En mi caso, creo que la pastora Estelita nos ha inyectado mucha fe. Ella siempre tiene una palabra para animarnos, para alentarnos, cuando estamos pasando, como toda pareja, como toda persona, algún bache espiritual o un bache familiar, un bache de cualquier índole. Siempre hay una palabra de ella para nosotros. Siempre hay un abrazo, siempre hay una esperanza, una palabra de esperanza. Siempre tiene algo para decirnos. Y por eso para mí es tan importante rodearme de gente así. Siempre me he sentido acogido en esa parte de tener gente así, y creo que esa es la parte más importante. Y compartiendo un poquito más con lo que decía de Isabela, creo que Isabela, tanto como Natalie, llegaron a abrir las puertas de la casa para la fe que hoy tenemos para creerle al Señor. Si no pasamos pruebas, no hay victorias, y si no hay pruebas, no hay fe. Entonces ahí ejercitamos mucho la fe, ¿verdad? Te cuento que, Isabela fue una parte fundamental para el llamado que tenemos nosotros, y el que yo tengo en especial. Ella de pequeñita, 2-3 meses, tuvo reflujo, y eso no le permitía dormir. Entonces ella dormía sentada, y yo, estando con ella ahí, pasaba noches enteras sentado con ella para que ella durmiera, y cuando le daba eso, ella sentía que se tapaba para respirar, y empezaba a hacer muchas cosas, y sus manos las ponía, ella se ponía se ponía pálida, ¿verdad? Entonces una noche, como a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, yo me levanto con ella, me pongo enfrente del espejo que tenemos en la casa, y le digo al Señor: Señor, ya entendí qué está pasando. Creo que tú me estás llamando y yo me he negado. Pero hoy te digo
que aceptó el llamado. En ese instante se le quitó a Isabela. En ese instante, Wow. Isabela pudo dormir, a partir de ahí se acostó y se durmió. Y al día siguiente llega un profeta y me llama o nos llama al frente, ¿verdad, mi amor? Sí. Y nos dice, a partir de hoy inicia tu llamado, el que le dijiste anoche al Señor. Hoy te nombro como pastor. A partir de ese momento, no tuvimos fiesta, no tuvimos... Lo que yo tuve fue un tiempo de un milagro por fe, de creerle al Señor que ella se iba a sanar, de que ella iba a ser transformada, y ella abrió la puerta para el llamado de nosotros. Y ella ha sido ese revulsivo. Que como decías, ¿cuántas veces se había tocado tal vez la puerta y la puerta no se había abierto? Sí. Y en la sabiduría de Dios, Él sabía de qué forma esa puerta se iba a abrir. O sea, la verdad que qué impresionante, porque hoy, ¿cuántos años tiene Isabela? 12 años después ustedes pueden hablar y entender tal vez no todos los propósitos, pero sí pueden decir, a raíz de eso entendemos que estaba 4, 5, 10 propósitos, pero en el momento uno no entiende Estaba el con porqué. otra persona preguntándole al Señor, pero si yo te sirvo, Exacto. yo estoy haciendo esto, estoy buscando la santidad, estoy viendo, estoy creyendo, creo en tu palabra, creo en lo que me dices, ganamos gente, llevamos gente a la iglesia, visitamos gente, hacemos muchas cosas, y en esta área, ¿Qué está pasando? O sea, yo hablaba de la fe en mis charlas y decía, cuando ustedes me ven aquí que yo puedo hablar de la fe, y tal vez ustedes pueden decir que el pastor, porque no está pasando lo que yo estoy pasando, como bien decía, pero cuando yo llego a la casa me encuentro con esto. Claro. Y ahí es donde mi fe se activa más. Y qué impresionante eso, porque uno muchas veces se expone a ese tipo de cosas. Yo recuerdo que cuando estábamos en ese proceso de la adopción, fue un tiempo, de ahí se acabó, que a Auri la invitaban casi que todos los fines de semana a orar en baby shower. Y entonces ella tenía que irse a enfrentar a poner la mano sobre los vientres y a creer y a declarar, pero yo la veía y ella regresaba a la casa mal. Claro. Pero ella aceptaba esa invitación, lo que nos cuentas, pues, o sea, venir, predicar, y qué difícil es eso. En mi caso, lo que pasaba era de que muchas personas vinieron conmigo y me decían, pero si vos predicas de fe, ¿por qué no crees que puedes tener a tus hijos biológicos? Y entonces yo decía, sí es cierto, o sea, ¿será que me falta fe para creer? Hasta que entendí que no era el propósito de Dios. El propósito de Dios para mis generaciones era por medio de Jimena, por medio de la adopción. Pero muchas veces vienen esos pensamientos a quererlo confundir o atacar a uno, que uno está, lo que Luis decía, predicando de la fe. Pero cuando uno regresa a la casa, no está viendo lo que uno está predicando, pero es Dios obrando en la vida de cada uno, porque muchas veces, como lo cantamos, aunque mis ojos no puedan ver, pero yo sigo creyendo. Y yo creo que eso es lo importante, de poder entender que nosotros agradamos el corazón de Dios cuando tenemos fe, aunque lo que estamos creyendo no está sucediendo. En nuestro caso, que hemos perdido seres queridos, cercanos, ¿cuántas veces no ayunamos? ¿Cuántas veces no declaramos una palabra de sanidad? Y nuestros ojos no vieron el resultado que nosotros estábamos esperando. Sí, claro. Pero tuvimos fe para creer hasta el último momento, por su mamá, por mis papás, o sea, por diferentes personas de nuestra familia. Y yo creo que eso es lo que agrada al corazón de Dios, el poder caminar ese camino de la fe, creyendo que Él puede hacer ese milagro, que ya no pase. A los años vamos a ver el propósito cumplirse en la vida de cada uno. Y hoy estamos siendo vulnerables en el tema de, por ejemplo, de la adopción con mi hija, en el tema de su hija, de Isabela, en el tema del autismo, pero Dios prueba nuestra fe en todo ámbito. A veces no lo experimentamos nosotros, pero Dios nos usa a nosotros para poder animar a otras personas y poder unirnos en una misma fe. Yo tengo un ejemplo con Luis
como todos se habrán dado cuenta en el podcast, y ustedes desde que me conocen de hace mucho tiempo, yo no puedo pronunciar la letra R. Entonces siempre para mí me molestaban que era tico, porque no hablaba así con la letra R. Y yo siempre fui una persona de baja autoestima. O sea, para mí estar haciendo los podcasts es algo sorprendente, pero yo crecí en el colegio siendo bulleado por todos los compañeros, se burlaban de mí porque yo no hablaba bien. Y algo que Dios utilizó para cambiar esa baja autoestima fue el poder predicar. Todo el tiempo yo nací en un hogar cristiano, iba a la iglesia, pero no predicaba. Y entonces me muevo de iglesia y los conozco a ustedes. Y entonces yo empiezo a ver que muchas personas de mi edad predicaban, porque yo venía de una iglesia en donde solo las personas mayores predicaban. Entonces yo me expongo a que todas las personas pueden predicar, y entonces yo digo, yo también puedo predicar. Pero en eso viene el pensamiento y el recuerdo de niño: no, yo no puedo predicar, porque cada vez que yo exponía en una clase se burlaban de mí. O sea, para mí era un dolor, era una angustia el pasar al frente. Siempre yo salía mal llorando. Y recuerdo que entonces estaba yo en un grupo de apoyo, ayudando a mi líder. Y recuerdo también, como que hubiera sido ayer, tocan el timbre un día en la noche y aparece Luis. Luis era mi líder en ese momento. Y entonces llega a contarme que un grupo que quedaba a 20 kilómetros de mi casa, en Brisas del Valle, se llamaba la colonia, que el líder ya no podía seguir, entonces necesitaban a un líder, pero yo en ese momento no era líder, no predicaba. Entonces, y me dice: mira, yo te vengo a hacer la invitación para que tú seas el líder de esa célula. Y entonces yo le pregunto, pero ¿qué viste en mí? O sea, ¿por qué yo? Y entonces él me da una respuesta tan natural como es Luis, y me dice: lo que pasa es que vos tenés carro, y para ir hasta allá se necesita carro. Y yo dentro de mí yo me enojé tanto, porque yo dije: bueno, entonces, o sea, me está pidiendo que sea líder no porque yo lo pueda hacer, sino que porque tengo carro. Y entonces yo le dije: ahí te contesto otro día. Pero yo me quedé muy molesto. Y entonces me entro a mi cuarto, y yo muy molesto, y el Señor me habla, y entonces Él me dice: ¿y para qué crees que te di carro entonces? Porque por lo bueno que predicas no es porque no predicas. Es porque te di un carro y lo puedes, y porque yo confío que lo puedes hacer. Y a los 2-3 días íbamos con Luis a que me presentara con las personas, y ahí empecé yo a predicar. O sea, pero seguramente Luis, aparte de ver el carro, tuvo que haber visto algo en mí que le diera confianza, que le diera confianza para decir: él lo va a hacer bien. Y estuve 2-3 años en ese grupo, pero Dios usó la vida de Luis para empezar yo a predicar. Eso yo tenía 17, 18 años, o sea, estamos hablando de 25 años después, que por haber tenido ese carro, Luis vio mi vida para poderme dar la oportunidad de predicar. Seguramente fue Dios el que lo motivó, el que lo inquietó, pero Él creyó en mí. O sea, y muchas veces nosotros no damos esa oportunidad, y eso es la fe, es creer, es confiar. Y entonces Él tuvo fe en mí, eso es la fe. O sea, Él creyó en mí, que era un grupo solo de chicas. O sea, creo que todas las chicas, los que iban al grupo, eran como 10, 12, solo señoritas. Y entonces, cuando yo llego al grupo, yo digo: Luis, ¿a qué me mandó aquí? O sea, y en eso me molestaban todos. Se enteraron que por el carro yo iba ahí. Pero Él tuvo fe en mí. Y esa es la fe que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Y muchas veces no nos la creemos. Y hoy, 25 años después, yo sigo predicando, yo sigo compartiendo como comunicador. Pero viendo hoy a Luis, yo recuerdo que él fue el que Dios utilizó para aventarme, empujarme y decir: él lo puede hacer. Entonces, así es como Dios actúa en la vida de uno. En tu caso, Luis, algo que tú hayas sentido que
que es Dios el que te haya empujado a hacer? Aparte de lo que ya nos contaste hacer, pero en alguna otra área, puede ser en el área financiera o en tu relación o algo más. Creo que Dios a uno como que le pone metas espirituales para poder alcanzar el propósito de nuestra vida, ¿verdad? Siempre yo le decía al Señor cuando yo llegué al cielo, le decía que falta mucho todavía. Yo le decía al Señor, un día te voy a preguntar, ¿qué viste en mí para hacer eso, verdad? Que yo sé que, como bien decís, la gente te dice que fue por esto, por lo otro, pero siempre he creído que Dios usa a las personas para levantarlas y dar el paso de fe. Y cuando yo veo eso, yo siento que el Señor es el que a uno lo mueve y le da como ese empujoncito para poder atreverse a hacer las cosas. A mí me pasó lo mismo que tu persona, ¿verdad? Que yo no podía hablar. Yo le decía, pasé una noche con el Señor luchando. Prácticamente yo le decía al Señor, yo no puedo hablar, mira dónde estoy, mira lo que estoy haciendo, mira lo que me está pasando. Y esa noche Él se quedó callado. Cuando yo terminé de hablar, Él habló. Él habló a mi corazón y me dio Jeremías 1. Y esa ha sido mi palabra. Yo recuerdo que esa noche me dijo, lee Jeremías 1. Me levanté, abro mi Biblia, y cuando abro mi Biblia y encuentro esa palabra, me di cuenta que ese era yo. El que decía que no sabía hablar, el que decía que no podía, el que se quejaba. Y el Señor me dijo que a donde fuera, Él iba a estar conmigo. Entonces, cada vez que me voy y que predico, no sé si te pasa, pero en lo personal a mí me da dolor de estómago, me da nervios, sudo, me pongo no sé cómo, y cuando voy a pasar siento el empujoncito de Él. Y Él me dice, pasa porque yo estoy contigo. Todas las veces que me subo a predicar me pasa eso. Siempre está ese empujoncito de parte de Dios para hacerlo. Cuando voy a invitar a alguien, cuando voy a visitar una casa de alguien, igual. Cuando tengo que ir a orar por un enfermo, igual. Siempre me pasa eso. Yo sé que el Señor es el que me empuja a hacer las cosas. Y cuando yo siento ese empujoncito de parte de Dios, sé que voy con Él a mi lado. Y eso ha sido prácticamente mi bandera, ¿verdad? Que Él vaya siempre a mi lado, que es la palabra que yo tengo y que se me repite. Él va a estar conmigo a donde quiera que vaya. Pero siempre siento esto. El empujón. El respaldo. Exactamente. El empujón como el respaldo, aquí estoy. Claro. Como tu papá, aquí estoy. Como tu Dios, aquí estoy. Entonces, no sé si es la forma correcta de decirlo, pero me transformo. Ya no soy el Luis tímido. Ya no soy el Luis que a veces le da miedo saludar, que le da un poco de pena saludar a la gente. Soy el Luis que usa el Espíritu Santo. Y cuando veo eso en mí, yo sé que el Señor es el que me da ese empujón para hacer las cosas. Buenísimo. Para ir cerrando, yo siempre pongo el ejemplo de la fe. Para mí, yo lo aprendí así o lo he experimentado. ¿Qué es la fe para mí? Y voy a poner ejemplo. Tenemos esta mesa rectangular. Todo lo que está adentro de la mesa es lo que yo puedo hacer. Y lo que está fuera de la mesa es la fe. Por ejemplo, en el tema financiero, lo que está aquí es lo que yo gano, o sea, mi economía, o sea, yo puedo ganar $1,000, $2,000, $500, todo lo que me alcance con ese presupuesto está adentro, eso es humano. Pero lo que yo quiero alcanzar fuera de eso, eso es la fe. Y ahí es donde Dios actúa. Yo puedo estar en un plano, en una superficie, con una base, pero cuando yo me atrevo a salir de esa superficie, es la mano de Dios la que me sostiene. Y necesito fe para dar ese paso, porque yo quiero que la fe actúe donde yo tengo el control. Yo quiero comprar una casa con lo que a mí me alcanza. Eso no es fe. O sea, eso está dentro de mi presupuesto. Comprar una casa con lo que a mí no me alcanza, eso es la fe. Pero para poderlo hacer es dar un paso afuera, pero con un pie adentro es más sencillo. Pero cuando tengo que dar el segundo paso es de creer que Dios está en control. Yo no sé qué es lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Hoy estamos hablando un poquito, pero tú que estás escuchando el podcast, lo que yo te quiero animar en este día es a que nos atrevamos, no es sencillo, a poder dar uno
Y el segundo paso en tus finanzas, en tus relaciones, en los proyectos de vida, en un emprendimiento, en el tema de la salud, pero tener la certeza, como dice Hebreos, que Dios está ahí donde no lo podemos ver, pero saber que Dios está actuando en medio de esa fe. Y que dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para cerrar este podcast, algo que pueda definir usted y animar a las personas que nos están viendo sobre la fe. ¿Qué es lo que Dios te ha permitido vivir a lo largo de tu vida para poder creer que necesitamos fe? Creo que cuando todo es alegría, pues sí, también necesitas fe, pero como que no es evidente. Pero cuando estás pasando momentos difíciles, es cuando más la fe necesita hacerse evidente. Y yo tengo como 3 procesos en mi vida. La primera fue cuando yo tenía 13 años, que mi papá fue secuestrado por 25 días. Y lo que dice Sammy, oramos, ayunamos, hicimos vigilia, actos proféticos, bueno, tantas cosas. Y al final mi papá lo encontramos muerto, ¿verdad? Lo habían asesinado. El segundo es en el mismo año que mi hija es diagnosticada con autismo, mi mamá también fallece. Y era un proceso muy difícil, ¿verdad? Pero es ahí donde la fe, como dice Sammy, inicia donde yo termino, ¿verdad? Porque es cierto, Dios conoce a mi humanidad y me gustaba mucho lo que Sammy decía en su testimonio, de cómo cada viernes él lloraba y se ponía triste. Yo cada vez que recordaba a mi papá y decía, bueno, ¿y por qué si hicimos todo? Como que Dios no nos respondió. Se llevó a mi mamá, mi hija tiene una condición especial y entonces un día Dios me dice, tienes derecho de decirme cómo te sientes. Eso también es fe, porque no es fácil. Nos han enseñado muchas veces a decir que no podemos validar lo que sentimos. Y Dios me enseñó que era válido lo que Sammy hoy nos cuenta, que lloraba y cada viernes. Y yo le preguntaba a Dios por qué. ¿Y saben por qué podemos hacer eso? Solo lo podemos hacer los hijos de Dios, porque tenemos un vínculo con el Padre. Sammy tiene una hija, nosotros también. Si ellas no están de acuerdo con algo o tienen duda de algo, Jimena viene con usted y le dice, claro, papi, ¿por qué tú estás diciendo esto? ¿O por qué no vamos a hacer esto? ¿O por qué no vamos a ir a donde tú dijiste? Mira, lo mismo somos nosotros con el Padre. Podemos preguntar, Señor, yo sé que Abraham, de alguna manera también, Señor, ¿cuándo me vas a dar un hijo? Yo creo que el siervo que nació en mi casa es el que me va a heredar, ¿verdad? Pero Dios nos escucha y eso también es fe. Poder decir, Señor, tengo esta duda, ¿verdad? Como decía él del milagro, ayúdame en mi fe. Y ese es el mensaje que hoy yo les quiero dejar, porque sé que es como muy de moda, se puede decir, el decir, crea por su milagro, sí, Dios va a obrar. Y sí, eso es completamente cierto. El 2026 va a ser el mejor año de sus vidas. Y amén, que yo sí lo creo. pero también es válido que estés pasando por un momento difícil y que le digas, Señor, ¿por qué estoy aquí? No, a veces nos han enseñado, no tienes que preguntarle a Dios por qué, sino para qué. Sí, eso también es válido, pero también puedes preguntar por qué. Porque eso también es fe, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. No, buenísimo. Y en tu caso, Luis, ¿cómo puedes definir a lo largo de tu vida la palabra fe? ¿Qué ha representado para ti la fe? A mí me gusta siempre contar historias y hay una que en lo personal a mí me ha impactado mucho. Una niña se preparó mucho para ser balletista. Esta niña era de las mejores de su lugar, de Nueva York, y llegó un maestro francés para reclutar a las niñas, a las mejores. Dice que ella se fue a comprar sus zapatillas,
se vistió, se peinó, se pintó y se fue a presentar delante de él. Ella le danzó, bailó El lago de los cisnes de Tchaikovsky, y él se le queda viendo y le dice: hija, le dice, no tienes talento para esto, mejor dedícate a hacer otra cosa. Y ella dice que se enojó tanto, se frustró tanto, que fue a dejar sus sandalias, sus zapatillas colgadas y se puso a hacer otra cosa. Se puso a estudiar, se graduó, se casó, tuvo hijos, y un día se fueron a Francia todos. Y estando en Francia, en un café, ella voltea a ver y estaba el maestro, más grande por cierto, y ella llegó con él y le dice: maestro, le dice, ¿se recuerda de mí? Mire, ya son mis hijas, yo soy la niña que danzó en Nueva York con el lago de los cisnes. Y se le queda viendo y le dice: ah, sí, sí me recuerda, fuiste la mejor, fuiste la que mejor danzó, la que mejor bailó, el talento que tenías era impresionante, le dice el maestro. Y ella se le queda viendo así, ¿verdad? Pero maestro, usted me dijo que yo no servía para eso. Y se le queda viendo y le dice: ¿y qué hiciste? Ya nunca dancé. Entonces tenía razón, no servías para eso. Y a veces la gente, nosotros, creemos más en lo que dice la gente que en lo que Dios y los talentos que nos ha dado a nosotros. Nuestra fe depende de lo que dice la gente, de lo que dicen las circunstancias, no depende de lo que dice Dios. Cuando nosotros tenemos la fe correcta de venir delante de Dios y creerle a pesar de las circunstancias, nuestra fe se incrementa y ese músculo poderoso afecta tanto, no solo a mí, sino a los que están a nuestro alrededor. Impresionante, porque como empezábamos, ¿en qué tenemos fe? Nosotros, nuestra fe está puesta en Dios. Habrán otras personas que su fe está puesta en otra cosa, pero nuestra fe está puesta en Dios. Y hoy lo que queríamos hacer junto con Luis y con Esteve es animar tu fe, que nuestra fe vaya creciendo cada vez más y que lo que hoy estamos creyendo el día de mañana sea un recuerdo, como lo que hoy estamos nosotros experimentando o contando, que un día creímos y hoy nuestros ojos lo pueden ver. Soy Samuel Díaz, gracias, para mí fue una dicha el poder compartir nuevamente contigo. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte este video, espero que haya sido de bendición para ti y para muchas personas. Bendiciones.